Está con nosotros ahora Alan Ferli, él es parlamentario andino, economista, mollendino de origen. Eso es. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va sus labores en el Parlamento andino? ¿Cuál es la agenda que ha llevado para allá o la que en estos meses se viene tratando? Bueno, la agenda que yo he planteado en la Comisión Cuarta, que es la que presido hasta junio de este año, es darle prioridad a la integración fronteriza, de un lado, que es donde se vive con mayor intensidad la integración y que en el proceso de reingeniería de la Comunidad Andina de Naciones pasó a un segundo plano. O sea, nos parece que es fundamental fortalecer esos vínculos entre los países andinos. El segundo tema ha sido el de cadenas productivas, cadenas de valor, porque es una prioridad tanto de la Alianza del Pacífico como de la Comunidad Andina. Y la búsqueda de complementación entre nuestras economías es fundamental, también entre zonas de frontera, en bienes, en servicios, turismo. Hay una serie de actividades que podemos impulsar conjuntamente, ¿no? Esos son los dos ejes que... Pero a la fecha, tal como están las cosas, ¿existe realmente esa articulación o más bien es un objetivo? Por ejemplo, ¿se ha logrado consolidar alguna cadena de valor que sea transfronteriza o que involucre a más de 2 o 3 países? Sí, es más un objetivo, ¿no? De hecho, cuando esto se ha planteado a nivel de las cadenas globales de valor, o se ha dicho la Alianza del Pacífico, el TPP en su momento va a permitir a las pequeñas y medianas empresas insertarse con estos monstruos transnacionales, es más una expresión de deseo, de voluntad, un objetivo, porque tenemos baja inversión en ciencia y tecnología, tenemos deficiencias en infraestructura, tenemos una oferta exportable bastante limitada. Y ese modelo exportador primario a las potencias. Así es. Y lo que se intentó hacer de diversificación productiva ha sido paralizado en esta administración. Entonces, es muy complicado, digamos, poder pasar a un paradigma distinto si las políticas no lo acompañan. Y ahora ya viendo a la comunidad andina en un panorama global, también va a ser influenciada sus relaciones, qué sé yo, por esta nueva configuración mundial que aparentemente va a generar el presidente electo, bueno, ya tomó el mando Donald Trump, que ya salió del TPP, y en general una economía tan grande puede llegar a influenciar o a ser decisiva también en nuestros países. Por supuesto, por supuesto. O sea, las políticas, yo creo que hay algo positivo, que es que está haciendo lo que prometió en campaña, ¿no? Cuando muchos decían, por lo menos. Claro, a diferencia nuestra, que es un ejemplo que deberíamos seguir, ¿no es cierto? Lo que se ofrece hay que cumplir. Pero es bueno lo que está haciendo, lo que va a hacer, ¿en qué medida? A ver, el tema de proteger su industria nacional, de buscar más empleos para Estados Unidos, el generar una protección, yo creo que para los Estados Unidos o para los sectores que fueron golpeados por la crisis va a ser positivo. Y por eso ha tenido ese apoyo. Digamos, el tema de los megaprocesos de infraestructura, claro, levantando los estándares ambientales que la administración anterior había cuidado, con posiciones escépticas frente al cambio climático y con los secretarios de Estado que está poniendo, pero van a ser 2 mega obras que van a generar y van a mover la economía, ¿no? Al interior de Estados Unidos. Ahora, respecto al resto del mundo, afuera. Por eso decía, yo creo que hay que diferenciar una política hostil frente a China o que llegue a una suerte de guerra comercial. No le va a ir muy bien a Estados Unidos, que China no es manco, ¿no? Ya le he sacado ventaja en muchas cosas. Exactamente, o sea, con una proyección excelente. Además, con el retiro del TPP, China va a ocupar los espacios que está dejando Estados Unidos. Y paradójicamente, la China comunista, o la China que peleaba por que se le reconozca como economía de mercado,
va ahora a liderar la globalización, los flujos de inversión y los procesos de integración en el mundo. Y Estados Unidos, que fue el paradigma de la globalización, entrar en medidas proteccionistas. Ahora, una confrontación dura no beneficia a nadie, ¿no? Eso sería negativo. Las alzas de la tasa de interés que van a haber por la política también van a generar salida de capitales de países emergentes o de nuestros países, ¿no? Entonces, es un mix. Si crece la economía norteamericana y compra más afuera, todos los que exportan van a estar en teoría mejor. Pero si pone barreras proteccionistas, aunque ha dicho que es básicamente a China y renegociar lo de México, ahí va a haber problemas. Pero es un momento, como señalas, para repensar, porque va a cambiar la geopolítica a nivel mundial. ¿Cuál tiene que ser el papel de Latinoamérica y de Perú en este contexto nuevo? Se vuelven a jugar las fichas, ¿no? Se vuelven a repartirse, a barajar las cartas, porque, digamos, estábamos más o menos alineados con el proyecto de Estados Unidos, incluyendo TPP. Cambia la política y entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Yo creo que, en primer lugar, seguir con esta política de buscar equilibrios y contrapesos de un mundo multipolar. O sea, tenemos que seguir con Estados Unidos, pero la China es un socio fundamental. Tendríamos que buscar un mayor acercamiento con Europa, a pesar de su crisis, y con América Latina, ¿no? O sea, tenemos un cierto equilibrio en las relaciones comerciales, económicas, que habría que fortalecer. Tenemos que cambiar la inserción en el mundo, tratar de reducir las brechas tecnológicas y los productos que exportamos, y para eso la integración latinoamericana podría ser un espacio nuevo, interesante, así como los procesos de guerras, ¿no? O de la Gran Depresión en los años 30 del siglo XX llevaron a procesos de generación con relativa autonomía en América Latina y países emergentes. Hoy deberíamos intentarlo de nuevo, ¿no? Ya, pero ya pasando al panorama político nacional, entonces, ¿el presidente Kuczynski estará en capacidad de concentrarse en otra tarea que no sea mantenerse en este precario equilibrio en la presidencia por la acción del fujimorismo, por los temas de corrupción que están sacudiendo al país y bueno, porque estamos en el Perú? Bueno, yo creo que el señalar la precariedad es la característica principal, ¿no? No tiene partido, pero él pudo hacer dos cosas. Pudo cumplir con las promesas que hizo en la segunda vuelta y crear una coalición política y social con esos actores. No lo está haciendo. No. Cero. Él, en vez de hacer eso, ha optado por implementar su oferta electoral de la primera vuelta, con la que no llegó ni al 16% de las preferencias, ¿no? Entonces, para poder implementar este paquete de decretos legislativos, ¿a quién necesita? A Fuerza Popular. Entonces va a tener que hacer una alianza subordinada a Fuerza Popular para poder implementar este proyecto. Pero es lo que ha escogido. Y eso va a hacer que la precariedad aumente, porque la dependencia política, ¿no es cierto?, va a agudizar su fragilidad. Y los escándalos que están comenzando a aparecer y a salir, que afectan a diversas fuerzas políticas, incluyendo la actual en el gobierno, nos lleva a una situación muy delicada. Yo creo que todos deberíamos hacer los esfuerzos para afrontarla adecuadamente y que no nos lleve inclusive a una situación de vacancia presidencial. ¿Cómo dejaría el Perú? Con todos los partidos, además, acusados de corrupción, ¿no? Bueno, es que si están realmente implicados en la corrupción, esos partidos deben sufrir los costos políticos o renovarse, ¿no? Y lo mismo en las altas esferas de gobierno. O sea, porque decir
no importa, y vamos a continuar en estas condiciones, yo creo que sería peor que la enfermedad. O sea, la salida tendría que ser una salida democrática, si es que puede continuar según la jerarquía establecida en la Constitución, o nuevas elecciones. Bueno, se adelantan las elecciones. En países desarrollados hemos visto que las crisis políticas se resuelven de esa manera. O sea, darle nuevamente la voz al soberano y que defina quiénes quiere que estén en el Parlamento y en la presidencia. Y sería una ventaja, por ejemplo, en una elección presidencial que ya no hubiera las figuras de siempre, Alan García, Toledo, inclusive el humanismo. No, a ver, yo creo que tenemos que hacer todos los que creemos en el régimen democrático el esfuerzo de una transición ordenada y de salir fortaleciendo las instituciones. Por eso yo he sugerido en algún momento darle más peso al acuerdo nacional, que las políticas que sean de consenso comenzar a implementarlas, que sean incluso mandatorias para consolidar un espacio de viabilidad. Nos estamos acercando al bicentenario con una crisis sin precedentes. Sin precedentes. Porque si no hacemos eso, lo que va a ocurrir es que van a aparecer fuerzas de los extremos, de derecha y de izquierda, como está apareciendo en otros países del mundo. De todas maneras van a aparecer, pienso yo. Claro, pero una cosa es que aparezcan y otra que lleguen al poder. Claro, claro. Y entonces, cualquiera de los dos extremos vamos a estar lamentándonos de no haber hecho lo suficiente para que eso no ocurra. Bueno, estamos en Arequipa con un gabinete binacional, Perú-Colombia. Usted ha dado una charla en la universidad respecto a esto. ¿Qué significa para nuestro país tener este tipo de gabinetes? ¿Qué se puede esperar? La gente en general no entiende qué es un gabinete binacional, ¿no? Sí, yo creo que es una herramienta muy importante que se inicia con Ecuador después de los acuerdos de paz, y ya han habido como 10 gabinetes binacionales. Ponen en el máximo nivel político el diálogo y también con los ministros, y se concilian agendas en los planos de seguridad, de defensa, de infraestructura, de complementación económica, de integración fronteriza, ¿no? Y que debería, sobre todo, beneficiar en los servicios que se den comunes, en las obras que podrían impulsarse conjuntamente, y podríamos ligarlo incluso a lo que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, que a partir del fortalecimiento de las relaciones vecinales, bilaterales, consolidar un proyecto regional y trascendente, digamos, porque después de Ecuador ha sido Bolivia, después de Bolivia ha sido Colombia, y se anuncia con Chile en junio un primer gabinete binacional. Son herramientas fundamentales, pero hay que ponerle también billete, ¿no? Hay que ponerle dinero. Y darle continuidad, porque en un día, me imagino que en un día se habla generalidades y de ahí no va a pasar, ¿no? Gabinete. O sea, claro. La única garantía de que eso no ocurra, o bueno, una de las garantías sería que los gobiernos regionales y locales participen, que los parlamentos nacionales y el Parlamento andino participen. No lo están haciendo. No lo están haciendo, salvo de una manera protocolar y para la inauguración y para la foto. Pero no necesitamos fotos, lo que necesitamos son acciones, y para las acciones se requieren atribuciones y recursos. Y sí podríamos darlo, ¿no? Con Colombia la zona del Putumayo es muy pobre. Y además no deberían haber hecho el gabinete binacional con Colombia en una ciudad más cercana a la frontera Perú-Colombia. Me sorprendió un poco, porque uno diría acá sería para Bolivia, para Chile, ¿no? Pero no sé por qué, la presidenta del gobierno regional ha dicho que eso va a favorecer el turismo en Arequipa, seguramente, pero digamos, la vinculación fundamental, quizás también por esa misma precariedad, ¿no? ¿Qué ciudad cercana tenemos donde podamos hacer eso en la frontera con Colombia o con Brasil? Se van a estudiar, se van a atender a los otros países, ¿no? El Estado ha abandonado históricamente a la frontera, ¿no? Como parlamentario andino, ¿qué espera de este y de otros gabinetes binacionales y cómo se articula eso con la agenda del Parlamento? Porque tiene que ver, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos planteado, por lo menos lo que yo he planteado en la comisión, es
no crear temas paralelos o iniciativas paralelas, sino ya que los estados se han puesto de acuerdo, apoyemos en la implementación de esos acuerdos, ayudemos a dar pasos especiales, y hay lo que se llaman asambleas fronterizas en la normativa del Parlamento Andino que yo quiero impulsar, unos 3 por lo menos en este año, donde coinciden actores de gobiernos regionales y locales, de la Cancillería, de empresariado, de universidades, para ver la problemática y cómo avanzar. Entonces, no descubrir la pólvora, ¿no?, sino reunirnos para decir, los gabinetes binacionales y los ministros y los presidentes acordaron estos puntos. Sobre esto, ¿cómo podemos avanzar en la ejecución? Yo creo que esa es la forma más práctica y más útil de colaborar. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.